Bueno, vamos a ver el teorema de Gauss, que se puede interpretar como un caso de factoreo. Sea el polinomio p de x de grado n es un número natural, con coeficientes enteros y término independiente no nulo. ¿Qué significa esto? Que no vale cero el término independiente. Si admite una raíz racional p sobre q, o sea, una fracción irreducible, entonces p es divisor del término independiente y q lo es del coeficiente principal. ¿Qué quiere decir esto? Que encontraremos raíces racionales, o sea, fracciones, o enteras también, porque recuerden que los números enteros están dentro de los números racionales, si el polinomio cumple con las siguientes condiciones. Las condiciones que tiene que cumplir son que el grado sea un número natural, o sea, el grado sea un número natural. ¿Qué quiere decir esto? Que sea de grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. Con coeficientes enteros. Recordemos que los coeficientes son los números que acompañan a las variables, a las x. Entonces, esos números tienen que ser números enteros, ¿sí? O sea que la otra condición, que los coeficientes sean números enteros. Por ejemplo, 2, menos 5, menos 10, menos 40, 50, por ejemplo. Y que el término independiente sea no nulo, sí o sí. O sea que el término independiente tiene que ser distinto de 0. Si es 0, entonces no vamos a poder utilizar el teorema de Gauss. Si no cumple alguna de estas condiciones, no utilizaremos el teorema de Gauss. Entonces, un ejemplo donde podemos utilizar el teorema de Gauss sería, por ejemplo, un polinomio p de x de la forma 3x al cubo más 5x al cuadrado menos 3. El grado del polinomio es 3, entonces, que es un número natural. Todos los coeficientes son números enteros y el término independiente es un número, o sea, es no nulo, o sea, no vale 0. Un ejemplo donde no podemos utilizar, por ejemplo, el teorema de Gauss sería r de x es igual a 4x a la cuarta menos 7x, y ahí lo dejamos. Entonces, ¿qué sucede? Tengo grado 4, que es un número natural, los coeficientes son números enteros, pero no tengo el término independiente. O podría suceder que, por ejemplo, yo tenga, en vez de este coeficiente, 7 tercios, que también estaría en la segunda condición, estaría cumpliendo la segunda, porque el coeficiente dejaría de ser un número entero y ser un número racional, una fracción. Entonces, para dejar en claro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Encontrar raíces racionales, o sea, fracciones, siempre y cuando tengamos polinomios que cumplan estas tres condiciones, que es lo que está más o menos explicado al principio. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, tengamos en cuenta antes del ejemplo lo siguiente. Para hallar las raíces racionales de p de x, o sea, del polinomio que vamos a trabajar, se buscan los divisores del coeficiente principal, que lo vamos a llamar q, y del término independiente, que lo vamos a llamar p. Y se buscan las posibles raíces, o sea, p dividido en q, que p son los divisores del término independiente y q los divisores del coeficiente principal. Luego, todo polinomio p de x puede factorizarse como p de x, o sea, el polinomio que a mí me dieron, a por x menos x1 por x menos x2 por hasta x menos xn. Esa xn representa la última raíz que yo encontraría. Tengamos en cuenta, como dice acá, siendo a el coeficiente principal del polinomio que a mí me den y x1, x2, xn las raíces reales que yo encuentre. Como dije recién, este xn simboliza la última raíz que yo encuentre. Si tengo, por ejemplo, un polinomio de grado 4, porque recordemos que la n es el grado, ¿sí?
puedo llegar a encontrar 4 raíces reales. No significa que las vaya a encontrar todas, porque recordemos lo que quiere decir este teorema. Este teorema me sirve para encontrar solamente raíces racionales, o sea, números fraccionarios o números enteros. No me sirve, por ejemplo, para encontrar raíces que sean números irracionales. Por ejemplo, una raíz que valga raíz de 3, o otra raíz que sea pi, por ejemplo, que son números irracionales. Entonces, ahora bien, ahora sí vamos a ver el ejemplo de cómo se utiliza esto para poder hallar raíces de polinomio y factorizar. Bueno, por ejemplo, factorizar el polinomio p de x igual 2x al cubo menos 7x al cuadrado más 2x más 3. Primero tenemos que fijarnos si estamos en las condiciones para poder utilizar el teorema de Gauss. ¿Tiene números coeficientes enteros? Sí, tengo 2, menos 7, 2, 3. ¿El grado del polinomio es un número natural? Sí, es 3. Y por último, ¿el término independiente es no nulo? Sí, porque vale 3. Entonces podemos utilizar el teorema de Gauss, que lo que nos dice es que tomemos los divisores del término independiente, ¿sí? Divisores. O mejor dicho, busquemos los divisores del término independiente, que recuerden que lo llamamos P. Y, bueno, ¿quiénes van a ser? Tengo mi término independiente que es 3. ¿Quiénes son los divisores de 3? Los divisores de 3 son 1 y 3. Entonces voy a tener 1 y 3. Pero no solamente el 1 positivo, también lo divide el 1 negativo, por ejemplo. Entonces no voy a poner solamente el 1, voy a poner más menos 1. Y ahí estoy queriendo decir que 1 y menos 1 divide el 3. Y lo mismo voy a hacer con el 3, más menos 3. Entonces esos son los divisores del término independiente. Ahora lo que hago es buscar los divisores del coeficiente principal. Coeficiente principal, que lo llamamos Q. ¿Quién es el coeficiente principal? Es 2. Entonces, lo voy a marcar con color, así no nos perdemos. Término independiente es el rojo. Y en verde, el 2, que es el coeficiente principal. Entonces, ¿quiénes dividen al 2? El 2 lo divide el 1 y el 2. Entonces nuevamente voy a poner 1, punto y coma, 2, y voy a tener tanto la positiva como la negativa en ambos casos. Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar las posibles raíces. Que para poder buscar las posibles raíces se aplica P dividido a Q. O sea, los divisores del término independiente dividido a los divisores del coeficiente principal. Sería más que nada combinar lo que voy a hacer, o sea, combinar los de arriba con los de abajo, como una división. Entonces, esto me quedaría 1 dividido a 1, porque este sería P, este sería Q, 1 dividido a 1 me va a quedar más menos 1. Punto y coma. Después 1 con 2. Entonces 1 dividido a 2 me queda 1/2. Siempre me conviene escribirlo como fracción. Y recuerden que tengo más y menos, o sea, más menos. Punto y coma. Después lo mismo con el 3. 3 dividido a 1. Entonces me queda 3, más menos. Y por último, 3 dividido a 2. Entonces me queda más menos 3/2. Estos valores que yo encontré no son 4, son 8, porque tengo el 1 positivo, el 1 negativo, el 1/2 positivo, el 1/2 negativo, el 3 positivo, el 3 negativo, el 3/2 positivo y el 3/2 negativo. Estos valores que encontré, como bien dice acá, son las posibles raíces del polinomio, ¿sí? No todas van a ser raíces. A mí lo que me sirve para darme cuenta de cuántas raíces voy a poder encontrar, a lo sumo voy a poder encontrar, porque recuerden, como les dije anteriormente,
No siempre todas las raíces son racionales. Puede pasar que tengamos raíces que no son racionales, que sean irracionales. ¿Cómo me doy cuenta o qué me da una cierta guía, una cierta pista de cuántas raíces voy a tener? El grado del polinomio. Si mi grado es 3, yo sé que entre todas estas puedo llegar a tener hasta 3 raíces. Ahora, ¿cómo las encuentro? Para poder encontrar las raíces, recordemos el teorema del resto. El teorema del resto, ¿qué me decía a mí? Que cuando yo especializo, o mejor dicho, reemplazo un cierto valor y me da 0, ¿qué sucedía? Ese valor era raíz del polinomio. Entonces justamente eso es lo que vamos a utilizar. Utilizaremos el teorema del resto para poder decidir quiénes son las raíces. El teorema del resto para decidir cuáles son raíces. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me decía el teorema del resto? El teorema del resto me dice que yo agarro el valor y lo reemplazo en el polinomio original. Entonces, por ejemplo, tomo el valor 1 positivo, se lo voy a llamar x igual a 1. Y reemplazo el 1 en el polinomio, se me va a quedar p de 1. Cuando reemplazo en el original. Entonces me queda 2 por 1 al cubo menos 7 por 1 al cuadrado más 2 por 1 más 3. No pongo paréntesis porque este 1 es positivo, así que no me va a modificar nada. Si fuese un número negativo, pongo paréntesis. Hago las cuentas, me queda 2. 1 al cubo por 1. 1 al cuadrado, 1. Menos 7 por 1 más 2 por 1 más 3. Esto me va a quedar, lo hago acá al costadito, 2 por 1, 2, 7 por 1, 7, 2 menos 7, 2 por 1, 2, más 2, más 3. Y ahora me fijo qué sucede. Tengo 2 más 2, 4, más 3, 7, menos 7, esto me dio 0. Como me dio 0, significa entonces que el 1 es una raíz. Bien, guardamos esto y ahora continuamos porque tengo que borrar. Bueno, continuando, yo acá ya guardé que x igual a 1 es una raíz. Lo que voy a hacer ahora es seguir probando cuál más me va a dar como raíz. O sea que podría llegar a encontrar, ahora que ya encontré una, podría tener todavía 2 más. Otra x que voy a tomar va a ser x igual a menos 1. Yo ya hice el 1 positivo, ahora hago el 1 negativo. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a reemplazar p en menos 1. Esto me va a quedar 2 por menos 1 al cubo, menos 7 por menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, más 3. Bien, hago las cuentas, primero las potencias, me queda menos 1 al cubo, me va a dar menos 1, menos 7 por menos 1 al cuadrado, tengamos en cuenta, potencia par, número negativo, devuelve positivo. Acá hago la multiplicación que me queda menos 2 más 3. Hago las multiplicaciones, 2 por menos 1 me queda menos 2, 7 por 1 me queda 7, menos 7, menos 2 más 3. Bien, y ahora me faltaría hacer la cuenta. Menos 2 menos 7 me va a quedar menos 9. Menos 2 me queda menos 11. Más 3 me queda menos 8. Bien, como me dio este número, ¿sí?, que es distinto de 0, entonces esta no es raíz. Lo voy a poner con rojo porque siempre se trae x más. Esta no es raíz. Bien. Bueno, así tengo que seguir hasta encontrar las otras raíces que me quedan. Por ejemplo, yo ahora voy a probar x igual a 1 medio.
Estas ya las probé, sigo con esta. Entonces, P de 1/2. Reemplazo todo por 1/2. 2 por 1/2. Como es fracción, siempre recuerden escribirlo entre paréntesis. 1/2 al cubo menos 7 por 1/2 al cuadrado más 2 por 1/2 más 3. Bien, para hacerlo más rápidamente lo vamos a hacer en calculadora. Ponemos todos los valores. 2 por 1/2 al cubo menos 7 por 1/2 al cuadrado más 2 por 1/2 más 3. Y esto me da como resultado 5/2. Entonces esta tampoco es raíz. Bien. Vamos a seguir ahora entonces con, ya hice 1 menos 1, 1/2, me faltaría 1/2 negativo, x es igual a menos 1/2. Entonces, hacemos una línea acá, me va a quedar P de menos 1/2 es igual a 2 por menos 1/2 al cubo menos 7 por menos 1/2 al cuadrado más 2 por menos 1/2 más 3. Bien, si hacemos la cuenta, en este caso me da 0. Entonces, ¿qué sucede con menos 1/2? Es una raíz. Entonces, a esta ya la guardo. X es igual a menos 1/2. Bien. Y nos faltaría probar ahora con los que quedan. O sea, ya tengo dos raíces de que es posible que iban a ser 3. Así que si encuentro una más, ya está, te dejo de hacer las cuentas. Vamos a probar entonces con menos 3. X es igual a menos 3. P de menos 3 es igual a, reemplazo 2 por menos 3 al cubo menos 7 por menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3 más 3. Bien, hacemos las cuentas y en este caso es raíz, así que también dio 0. Como me dio 0, este también es una raíz. Entonces, como ya encontré las posibles raíces, ya no tengo que seguir haciendo esto de especializar el polinomio. O sea, recordemos, especializar es lo mismo que reemplazar el valor en el polinomio, ¿sí? Así que ya no tengo que seguir haciendo ninguna otra cuenta. Ahora lo que vamos a pasar a hacer es a factorizar el polinomio, escribirlo como de forma factorizada. Bueno, recordemos que para escribir un polinomio factorizado lo tenemos que escribir de esta manera. Si ustedes se fijan, lo que yo escribí antes con lo que yo escribí ahora es totalmente distinto. Yo antes terminaba en una n. Pero ¿qué sucedía? Que les había dicho que esa n es el grado del polinomio. Como en mi caso es grado 3, yo ya sabía que iba a tener posiblemente 3 raíces. Entonces yo por eso escribo x menos x1, x menos x2, x menos x3. ¿Sí? Pensando que tenía 3 raíces. Efectivamente, por lo que vimos anteriormente, el polinomio tenía 3 raíces. Por ejemplo, esta va a ser x1, esta va a ser x2 y esta va a ser x3. Luego que falta hacer es escribir las raíces en sus respectivos lugares. Y recordemos que el a es el coeficiente principal del polinomio que yo voy a factorizar. Entonces, el a en este caso va a ser 2, porque es el coeficiente principal, por x menos la primera raíz, o sea, menos 1. Este menos ya viene con la fórmula, tengo que tener cuidado. Como este es positivo, me lo cambia a negativo. Lo que hace este menos es cambiarle el signo a la raíz que yo encontré. Por x menos x2. Como x2 es negativo, entonces menos con el menos se me va a hacer
más 1/2 por x menos menos 3 más 3. Y ahí podemos escribir el polinomio factorizado. Ya no tengo que hacer más nada. Bueno, ese sería el teorema de Gauss y cómo se utiliza. Recordemos lo siguiente. Lo que se tiene que hacer es buscar los divisores del término independiente, los divisores del coeficiente principal, combinarlos, o sea, dividir. Recordemos que la división es re importante, siempre P sobre Q. Y recordemos que P son los del término independiente y los de Q son los del coeficiente principal, los divisores. Siempre voy a ir combinando los del término independiente con los del coeficiente principal. Estas van a ser mis posibles raíces. Y después tengo que reemplazar. Si me da 0, es raíz. Si no me da 0, no es raíz. Cuando encontré todas las posibles raíces, ¿sí? Recordemos lo que les dije con respecto al grado. Según el grado que yo tengo, es la posibilidad de raíces que puedo llegar a encontrar. Armo el polinomio factorizado, utilizando la cantidad de multiplicaciones que sea necesaria. Como en mi caso yo tenía que buscar 3, ¿sí? Yo tenía 3 raíces, utilicé 3 multiplicaciones. Si hubiese tenido que encontrar 5, hubiese utilizado 5. Bueno.